Bienvenidos al curso de Contabilidad Básica. En este video vamos a ver la clasificación de cuentas contables. Recordarán en un video anterior que vimos algunos ejemplos de cuentas contables. Y les voy a contar que las cuentas contables se dividen en dos grandes rubros. Las cuentas patrimoniales, que lo que van a hacer estas cuentas es realizar modificaciones en la composición del patrimonio. Y las cuentas de resultado, que son las que van a producir la variación en el patrimonio. Resultado. O sea, lo van a aumentar o los van a disminuir. Dentro de las cuentas patrimoniales tenemos las cuentas del activo, que ya vamos a ver de qué se trata, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio neto, que ahora las voy a poner con las iniciales, pero luego retomamos sobre el tema. Estas cuentas van a producir entonces variaciones cualitativas o permutativas. Va a variar la composición del patrimonio. En cambio, las de resultados van a aumentar o a disminuir. Tenemos las cuentas de ganancias, que estas van a producir que el patrimonio aumente, y las de pérdida, que va a producir que el patrimonio disminuya. Entonces, las de resultados van a producir aumentos o disminuciones en el patrimonio de la empresa. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas y vamos a ver ejemplos. Empecemos con las del activo. El activo, o las cuentas del activo, representan los bienes, propiedad de la empresa, y derechos hacia terceros. Vamos a ver algunos ejemplos que ya vimos en videos anteriores, pero los vamos a clasificar. Dentro de los bienes propiedad de la empresa, podríamos tener, por ejemplo, la caja, la cuenta caja, que sería el efectivo que tiene la empresa. Otra cuenta de activo podría llegar a ser los bancos, cualquiera sea su clasificación. Cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, etc. Otra cuenta podría ser la mercadería, que son los bienes que tiene la empresa para revender. Pero mientras no los revenda, es un bien propiedad de la empresa. Otro ejemplo podríamos poner los rodados, que son los vehículos, también propiedad del ente, que posee para transportar la mercadería que vende, para que el vendedor visite a los clientes, para que el cobrador vaya a cobrar, etc. Y así podemos citar un montón de ejemplos de bienes, que sean siempre propiedad de la empresa. Eso es lo importante, lo que tienen que entender y saber clasificar. Luego tenemos los derechos hacia terceros, que podríamos citar a modo de ejemplo los deudores por venta. Los deudores por ventas, recuerdan del video anterior, son los clientes que nos realizaron una compra pero que no lo han pagado en el momento, que todavía nos adeudan y nosotros tenemos el derecho de cobrárselo. Otro ejemplo de derechos hacia terceros podríamos decir los documentos a cobrar. Los documentos a cobrar serían los pagarés que me firma algún cliente y que yo tengo derecho a cobrarlo en el plazo y el monto que me indica el pagaré. Y esto entonces son ejemplos de activos, que son bienes, propiedad de la empresa, y derechos hacia terceros. Vamos a ver ahora otra de las cuentas, que son los pasivos. Las cuentas del pasivo o pasivos son deudas u obligaciones que tiene la empresa hacia terceros. Deudas u obligaciones. Vamos a ver algunos ejemplos que algunos ya vimos en el video anterior. El más común son los proveedores. Los proveedores son aquellas empresas o compañías o personas a quien nosotros le debemos por la compra de mercaderías que todavía no abonamos. Otro ejemplo podría llegar a ser los documentos a pagar en este caso. Documentos a
pagar. Serían los pagarés que firmamos nosotros y que debemos cancelar, los que le debemos pagar a algún tercero. Por ejemplo, un proveedor. Otro ejemplo podrían ser sueldos a pagar. O todo aquello que sea a pagar, impuestos a pagar, servicios a pagar, hipotecas a pagar, créditos a pagar, todo lo que sea a pagar sería un pasivo. Lo importante es acá que los pasivos pueden ser con personas externas a la compañía, como en el caso de los proveedores o el caso de los documentos a pagar, se los dan a personas externas a la compañía. O también tenemos personas internas a la compañía, como el caso de los empleados. Los empleados pertenecen a la empresa, pero sin embargo también tenemos deuda con ellos en el momento en que le debemos los sueldos. Entonces los pasivos son todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa hacia terceros, que pueden ser terceros internos o externos. Vamos a ver otra de las cuentas contables, otra de las clasificaciones, que es el patrimonio neto, que antes le dije que ponía las iniciales porque es medio largo, pero ahora vamos a ver de qué se trata. Acá lo importante es esta palabra. ¿Qué significa neto? Neto significa resultado luego de una resta. ¿Y saben por qué? Porque el patrimonio neto no es otra cosa que el activo menos el pasivo. Dicho de otra forma, todo lo que tengo, que sería el activo, menos todo lo que debo, que sería el pasivo. Eso forma el patrimonio neto. Y el patrimonio neto tiene muy pocas cuentas contables. Una de ellas es el capital o capital social, que son los aportes de los socios, los aportes de los dueños, socios, vamos a poner, porque suena más profesional, pero sería cuando inicia una empresa, los dueños tienen que aportar un capital, ya sea dinero, bienes, cualquier cosa, para comenzar a operar. Esos aportes de los socios forman el capital de la empresa. Otro ejemplo de cuentas de patrimonio neto son las reservas. Las reservas son ganancias de ejercicios anteriores que son guardadas. Vamos a poner ganancias anteriores, que son de ejercicios de años anteriores y que no fueron distribuidas entre los socios, que las están reservando precisamente para futuras necesidades, por ejemplo, futuras inversiones o algunas, como por ejemplo en la Argentina, es obligatorio reservar parte de las ganancias o quizás cuando firmaron el contrato de la sociedad, los socios determinaron que se tenía que reservar cierto importe o cierto porcentaje, ¿sí? Hay diferentes tipos de reservas. Y por último tenemos el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio va a ser la ganancia o la pérdida del ejercicio actual. Estas tres cuentas forman entonces el patrimonio neto. Vamos a poner las iniciales. No hay más que eso. Dentro de las reservas, como le dije, podemos tener varias, pero básicamente son estas tres cuentas contables las que forman el patrimonio neto, que lo importante es saber que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Todo lo que tengo menos todo lo que debo. Y hasta acá eran entonces las cuentas patrimoniales. Ahora vamos a pasar a las de resultado, las ganancias. Y las ganancias tienen más que ver con acciones que realiza la empresa. La más común son las ventas. ¿Para qué venden las empresas? Las empresas venden para ganar, por supuesto, aunque muchas veces tienen que vender a pérdida, pero la mayoría de las veces es para obtener una ganancia. Entonces la principal podría llegar a ser las ventas, pero podríamos tener otros. Podríamos tener, por ejemplo, intereses ganados. Si le cobramos a algún cliente algún interés por esperarlo a que me paguen, entonces
eso es una ganancia, intereses ganados. O por ahí si hago una inversión, realizo una colocación de plazo fijo y el banco me paga intereses por eso. También serían intereses ganados y por supuesto todo lo que es ganado es una ganancia, de ahí viene la palabra. Podríamos tener varios ejemplos, pero lo importante es que las ganancias van a producir un incremento en el patrimonio. Un incremento patrimonial. ¿Sí? Van a hacer que mi patrimonio aumente. Las ganancias van a hacer que el patrimonio sea mayor. Ya habíamos visto en videos anteriores ejemplos de esto. Y el otro que tenemos, el otro tipo de cuentas, son las pérdidas, que a esto por supuesto en las empresas no les gusta tener pérdidas, pero todas tienen, que básicamente sería todo tipo de gastos, podríamos decir. Gastos de luz, gastos de servicio, gastos de viáticos, gastos de hospedaje, de librería, ¿sí? Todo tipo de gastos. También podría ser algo conocido como CMB, que es el costo de la mercadería vendida. Mercadería vendida. Y acá les voy a contar qué pasa. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando yo realizo una venta, todo lo que vendo no es ganancia. Y como les digo, lo vamos a ver con un ejemplo. Supónganse que yo tengo un bien. Vamos a simbolizarlo con este cuadradito. Que lo compro a 10. ¿Sí? Lo compro a 10. Entra en mi patrimonio por 10. Y cuando lo vendo, supónganse, a 25. Esa es la venta. Con lo cual, no puedo decir que mi ganancia es de 25, porque en realidad, si bien lo estoy vendiendo a 25, yo esto lo pagué 10. Entonces, mi ganancia total va a ser 25 menos 10, es decir, 15. ¿Sí? Entonces, en la cuenta de ganancias llamada venta tenemos que registrar 25. Pero a su vez vamos a tener una cuenta de pérdida llamada costo de mercadería vendida por 10. Esto lo vamos a ir viendo en otros videos a medida que vayamos avanzando con los conocimientos. Pero lo importante acá es que sepan clasificar las cuentas contables. Recuerden entonces que teníamos las cuentas del activo, que eran aquellas que simbolizaban los bienes y derechos, propiedad de la empresa, y habíamos visto algunos ejemplos. Teníamos las cuentas del pasivo, que son las deudas y obligaciones hacia terceros. Teníamos la cuenta del patrimonio neto, que era la diferencia entre activos y pasivos, que eran tres básicamente: el capital, que era el aporte de los socios, las reservas, que eran las ganancias de ejercicios anteriores, y el resultado del ejercicio actual. Y por último teníamos las cuentas de resultado, que eran las de ganancias, que son las ventas, los intereses ganados, todo aquello que produzca una ganancia en la empresa, y eso trae un incremento patrimonial. Y teníamos las cuentas de pérdidas, que son gastos básicamente, o el costo de mercaderías vendidas, que lo que va a producir es un decrecimiento del patrimonio. Es decir, que el patrimonio de la empresa, disminuye con cada pérdida. Disminuye. Cada cuenta de pérdida que yo tengo, el patrimonio va a disminuir. Bueno, nos vemos en el próximo video.